Ya. Muy buenas tardes, me siento muy honrado de participar en este Congreso de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Abogados. Me parece que este tipo de iniciativas y de preocupaciones por aspectos que son muy relevantes en la vida nacional es muy meritorio y espero que les haya estado yendo muy bien y cumplir con algunas de las expectativas de ustedes al invitarme. Muchas gracias. En primer lugar, quería decir que no traje una presentación sobre... Perdón, es que no se oye. Ok. Me están pidiendo que se acerque más al micrófono. Ok, está bien. Perfecto. Gracias. No traje una presentación sobre pilares, pero sí quería hacer un par de comentarios previos. Nosotros, cuando hablamos de los diferentes pilares, en una economía como la de Costa Rica, se diferencia mucho de otras economías mundiales en donde hemos tenido toda una experiencia de fracasos y de éxitos, pero sobre todo de fracasos en nuestros países. En Costa Rica, adicionalmente a lo que mencionó el doctor sobre esos pilares, en la parte voluntaria tenemos que mucha gente, especialmente clase media, va adicionando a su pensión algún tipo de inversiones en una casa, en algún tipo de cosa, y entonces permite que la clase media, incluso en época de jubilación, tenga mayores ingresos. En primer lugar, quería decirles que el sistema de capitalización colectiva, que es un sistema de base, está definido por una serie de beneficios establecidos de previo. Tenemos en Costa Rica esos beneficios, que es el porcentaje de fijo o definido previo de pensión con relación al salario, claro. La contabilidad, que es colectiva, las reservas son colectivas, y tenemos dos partes: el seguro de invalidez, que no es simplemente un devolverle el dinero, sino que tiene una serie de condiciones dependiendo de la edad en que se tenga la invalidez, y el seguro de muerte, en que también tienen ciertos beneficios los beneficiarios, más allá del aporte del contribuyente. Perdón. Entonces, pueden ver que nosotros cubrimos tres aspectos que son fundamentales, que es la invalidez, la vejez y muerte. Eso es un esquema colectivo donde todos los dineros van a una misma caja, y la idea es que permita que las personas en su edad de jubilación tengan los suficientes recursos para tener una vida saludable y sana y tranquila. Aquí podemos ver un poco en este dibujo cómo funciona. Tenemos las cuotas obreras, las cuotas patronales y la cuota del Estado, y luego algunos otros ingresos como los intereses sobre reserva, y ahora tenemos un ingreso que esperamos que sea creciente, que es referente al artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, que estaría dando recursos adicionales para una expansión del seguro a trabajadores que no son asalariados y que puedan ingresar en el sistema. De ese modo, tenemos un beneficio definido que es un monto mínimo de pensión. También tenemos un monto máximo de pensión. Tenemos seguro de invalidez y seguro de muerte. Ahora, ¿cuál es la importancia de un régimen como el nuestro? Que puede ser modificado, digamos, en una semana. Nosotros, la Junta Directiva de la Caja tiene potestad, por supuesto que tiene que manejarse muy bien con los sectores del país, pero tiene la potestad de hacer modificaciones en Junta Directiva. O sea que más o menos en una semana, 15 días, el aspecto puramente formal, el aspecto ya de fondo, pues requiere del acuerdo de los sectores del país, que es muy importante y siempre ha sido así.
En un régimen de capitalización individual, nosotros tenemos que cada uno tiene la plata que entró ahí. Si es la plata la puso el gobierno, la puso él, eso es lo que tiene para distribuir al final. Luego tenemos que ahí no hay consideraciones de seguridad social. O sea, tenemos un régimen puramente lo que llamamos contable. Vamos acumulando un dinero ahí y entonces tenemos esa situación. Entonces tenemos que los beneficios es un aporte de acuerdo a las posibilidades personales, la contabilidad es individual, reservas individuales, las pérdidas son compartidas. Esto quiere decir que si una operadora de pensiones pierde dinero en la administración de los fondos de los administrados, la pérdida se distribuye entre todos. Y por supuesto que los beneficios son acordes a la reserva individual. La idea del sistema individual es que la persona pudiera ahorrar suficiente como para tener un retiro con base en ella. Sin embargo, dado que no hay los conceptos de solidaridad, dado que no hay los conceptos de cooperación, es muy difícil lograrlo en nuestro medio. Ahí, en el de capitalización individual, lo que tiene es lo que se le va a distribuir, no hay consideraciones. Si esa persona a una edad temprana tiene una invalidez, se le va a dar lo mismo, y lo que tenga ahorrado o lo que tenga contabilizado, porque en este caso es el gobierno el que está poniendo los recursos en el caso de las entidades reguladas por la SUPEN. Y luego no tiene consideraciones para los niños de que haya una pensión mínima para mantenerse. Solamente los esquemas de vejez que correrían, ¿verdad? Entonces, en una forma gráfica podemos ver que tenemos a la gente de menores ingresos con una situación muy difícil o que aporta poco y entonces va a tener poco. Un grupo medio que podría salir con un quequito y una gente que aporta mucho y saldría con mucho dinero, ¿verdad? O sea, una persona que gana por encima de 25 millones de colones, pues va a aportar mucho y podría vivir con 5 o 6 millones de colones, que sería suficiente aportando cierto tiempo. Una persona que se gana, digamos, 500,000 colones, después de 20, 30 años, va a salir con un monto bastante reducido que no le permite ni siquiera a una operadora manejar ese dinero. Las operadoras nos cobran por manejar el dinero cada mes sobre el total, y entonces esa comisión en realidad no tiene relación con lo que ganemos. O sea, cuando una operadora pierde dinero en un mes, igual nos cobra la administración, aunque haya perdido dinero de nosotros. Esto sucedió durante la crisis del 2008 y 2009, en que las operadoras de pensiones perdieron alrededor de un 30% del capital, o sea, nosotros perdimos alrededor de un 30% del capital, pero las operadoras siguieron cobrando la comisión muy bien, o sea, no tuvieron problemas. Son sociedades anónimas. La sociedad anónima está, y por supuesto que ustedes han llevado derecho comercial, están destinadas a hacer utilidades. Y entonces este tipo de consideraciones no están ahí. O sea, estamos hablando de un negocio que no tiene nada que ver con la seguridad social. Eso es un negocio completamente diferente donde ellos no arriesgan nada. Lo arriesgamos nosotros. Ahora, hay dos maneras de armar un seguro de invalidez, vejez y muerte. Uno es con una prima media general. Eso quiere decir que nos ponemos de acuerdo en una prima y esa prima la vamos a tener por X cantidad de años, ¿verdad? Y entonces, en una sociedad que está muy estable ya, con un crecimiento de la población muy parecido y con muy pocos cambios demográficos, esto podría funcionar. En una sociedad que tiene mucho cambio demográfico y que la gente tiene mucho cambios en los salarios,
el país va cambiando tanto. Cuando yo veo mis primeras exposiciones sobre el Producto Interno Bruto costarricense y su distribución, me recuerdo cuando teníamos, y don Francisco debe recordar, cuando teníamos más del 50% agrícola y dependíamos de 3, 4 productos, y hoy se exportan 5.000 productos y estamos dependiendo de servicios fundamentalmente. Todos esos cambios no eran previsibles tan fácilmente a la hora que se fueron haciendo los cambios para pasar de una economía de tipo agrícola a una economía comercial con la integración centroamericana, y luego con el esfuerzo a partir de don Luis Alberto Monge de exportadora para llegar ahora a una sociedad mucho más de servicios. Por eso es que las cosas en Costa Rica, nosotros privilegiamos el esquema de su derecha, que es un esquema de cuota escalonada. O sea, duramos unos años con una cuota, sube un monto, duramos unos años con la otra, y proyectamos una cantidad de años que nos permita aguantar la carga. ¿Qué significa eso? Que en el 2005 proyectamos hasta el 2040, 35 años, porque la sociedad costarricense consideró que eso era suficiente y que en el 2020, en el 2025 se podían tomar medidas para el 2035, 2040, las que fueran necesarias, de acuerdo a los cambios que iban a ocurrir en esta sociedad en este tiempo. En un esquema que utiliza la SUPEN, esto quiero ratificarlo porque nos hubo una presión y una obligación para utilizarlo, que se llama balances actuariales. Es una forma de analizar si un sistema o un régimen de pensiones es viable o no, o es sostenible o no. Ellos lo que hacen es que, como tienen prima fija, la ponen y ponen la proyección de las pensiones, y entonces va en línea. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros estaríamos cortando por ahí de los 35 años, 40 años. Ok, si usted hace un análisis a los 75 años, probablemente ya esté tablas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es traer a valor presente esos flujos. Entonces, aquí tuvimos una ganancia, ya tenemos una pérdida, ya a los 75 años ya tendríamos una situación probablemente tablas. Ahora, si usted lo hace a 100 años, pues va a tener una situación deficitaria enorme. Y si lo hace a los 200 más, porque no hay ningún cambio en los temas, ¿verdad? En las variables, de nada, es puramente lineal. Por eso le permite a la SUPEN salir a la prensa a decir que en el 2000, que de acuerdo a la proyección, el IBM está quebrado y además que en el periodo de análisis tendría un déficit mayor que el PIB. Esas son declaraciones irresponsables, muy irresponsables y ridículas, y que no abonan a una sociedad como la nuestra, que es bastante solidaria y que requiere de la confianza de la gente en las instituciones. De esa manera, nosotros tenemos un comportamiento de las cuotas como la línea verde y un comportamiento del pago de pensiones similar a esa línea roja. Ya aquí estamos hablando todavía en teoría, y quiero que veamos esto como teórico para después entrar a las cifras formales del IBM. De esta manera, cuando nosotros proyectamos, que proyectamos más o menos a 30 años, ¿verdad? Ahí tenemos una situación en que ya vemos que el costo va a superar el ingreso por cuotas. Ahí todavía tenemos una reserva que sería una reserva para una contingencia. En el caso de la capitalización individual, tengan claro que desde el primer monto que le dan, ya le están dando la reserva, ¿verdad? Nosotros tenemos una reserva que no es para pagar pensiones. Podríamos utilizarla para pagar algunas pensiones, pero no es. Y por eso no es conveniente que nosotros estemos acumulando mucho en esa reserva. ¿Por qué? Porque es una reserva demasiado grande. Para ponerles un ejemplo, si nosotros cogemos la reserva de hoy, 2.7 millones de colones,
o más, 1.7 millones de colones, y la cambiáramos en billetes, pues no queda dinero para hacer transacciones en la economía nacional. O sea, estamos hablando de cifras que son astronómicas. Entonces, depender de esa reserva para nada, o sea, no podemos depender de esa reserva. Tampoco la podemos hacer líquida de un día para otro, porque estamos ligados al gobierno y que está bueno. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, tal vez tenía que haberlo puesto más... el riesgo de un seguro de IBM, como el de IBM, es básicamente la economía. Si la economía está bien, el seguro está bien. Si la economía está mal, el seguro está mal. Cuando nosotros estamos aportando, o alguien está aportando por nosotros a un sistema donde puede invertir en lo que quiera y va a tener un rendimiento X por su aporte, digamos una persona está en Costa Rica y sus inversiones están en Japón, en Australia, en Sudáfrica. Y entonces la situación en Costa Rica se pone fea. Bueno, se va a vivir a Miami o a Atlanta. Va a seguir recibiendo el dinero. Un sistema como el nuestro depende del país, porque las cuotas son pagadas, las pensiones son pagadas con las cuotas. Nosotros la idea es no tocar la reserva para pagar pensiones. Entonces es un concepto muy diferente, es muy importante que lo tengamos en cuenta. El riesgo, en el otro caso, está vinculado, en el caso de la capitalización individual, está vinculado completamente a las inversiones en que se tenga ese dinero. Entonces, como pueden ver, una persona que utiliza un instrumento equivocado para analizar un régimen como el nuestro, podría caer en el error de utilizar un balance actuarial, que es totalmente erróneo. Es erróneo, se lo hemos dicho a la SOPEN, lo hemos demostrado varias veces, y tiene otro problema, que no puede hacer estimaciones a mitad de camino. O sea, es una caja cerrada. Este sistema de cuotas nos permite hacer variaciones en el camino y analizar variable por variable. Si fue el salario promedio el que subió, lo vamos a saber. Cualquier variable que haya cambiado la tenemos analizada con un sistema que se llama PRODEFI, que es muy eficiente, y por eso podemos hacer escenarios alternativos para poder ver cómo se va a comportar el sistema ante posibles cambios imaginarios en la economía. Estamos hablando ya, en este caso, de datos reales. Pueden ver que la línea de puntos es la línea de ingresos sin intereses. Ahora, ¿por qué decimos que está sano el régimen? Porque esa línea de puntos está encima en algunos momentos y debajo en otros. Ahora, en el 2015, vamos a tener otro salto. Va a andar por debajo de 2014, probablemente casi todo el 2014, y en el 2015, aquellas cuotas que vimos escalonadas sube medio punto. Entonces, nos va a dar unos 45.000 millones de colones más y vamos a poder estar en una situación otra vez por encima. Ahora, que se están tomando intereses para pagar pensiones, es normal. Eso nos inhibe a tener una reserva demasiado grande. Las expectativas, aún con esto y con el sistema que tenemos, para el 2021-2025 estamos hablando de 15.000 millones de colones en reserva. A mí me parece que no necesitamos tener ahí tanto dinero y que hay que hacer estimaciones, porque quitarle el dinero a los trabajadores y a los patronos para tenerlo ahí podría ser más ventajoso hacer algún tipo de apoyo a la economía, que es la que nos va a dar los resultados. Cuando se mueve en la economía la construcción, nos afecta directamente en cuotas enormemente. Y entonces todo lo que sea promoción de la economía va a darle mayor solidez al sistema. Entonces, digamos, ya aquí estamos hablando de cifras reales de nuestro sistema. Como pueden ver, está bastante sano,
va bastante bien. Los egresos efectivos en verde son bastante estables y los ingresos efectivos saltan un poco, principalmente por los intereses que se pagan en ciertos días del año. O sea, a cerca de marzo, febrero-marzo, se pagan los semestrales del gobierno, los bonos, y entonces el otro pago es en septiembre. A pesar de eso, nosotros esperamos este año una pequeña caída o un deterioro, porque hay que pagar en noviembre aguinaldo, y eso es un gasto adicional que no se refleja en cuotas. O sea, no tenemos, como cuando se da un aumento de los salarios, nosotros nos caen más cuotas, pero a la vez, hacia futuro, tenemos una mayor responsabilidad de cuánto van a ser las pensiones en el futuro. Yo voy a dejar la parte de cifras. Aquí me parece que es un elemento técnico que estamos en la mejor disposición de compartirlo con el que quiera. Hacemos escenarios alternativos. Nosotros en este sentido tenemos proyecciones. El esquema básico que tenemos con OIT es un estudio que nos da hasta el 2038 de empezar a tocar la reserva, y hasta el 2044-45 ya de agotar reservas. Nosotros no pretendemos que se llegue ahí, pero tenemos que ver un poco más de información. Ahora, si queremos incrementar los años de viabilidad, podemos tomar decisiones ahora para que, digamos, este monto, que es de medio del 1% cada 5 años, a partir de 2020, por ejemplo, sea de un 1%. Esto nos aseguraría, pues, que no estamos cargando a la generación actual los costos de las pensiones del futuro, porque que cada palo sostenga su vela, ¿verdad? O sea, en el otro esquema, nosotros tendríamos que tener una cuota, según la SUPEN, de alrededor del 15%. Estamos en 8%. Entonces, estamos hablando de una cosa que es casi inmanejable en este momento. Pero es innecesaria, porque eso lo único que nos daría sería un incremento de reservas espantosas y una desincentivación a la economía, porque no las estamos necesitando. Pueden ver que vamos bien. Ahora, si podemos tener un monitoreo todos los tiempos de esto, y hoy podemos hacer escenarios alternativos, es la forma de ser del costarricense. Por eso es que las instituciones en Costa Rica no se pueden comparar con Chile, Argentina, sobre todo Chile, que es de donde vinieron la gente que traía las ideas de capitalización individual, que fracasó espantosamente en Chile, pero que alguna gente aquí no se ha dado cuenta. Entonces, digamos, hay que informarles. Y ahora Chile tiene un esquema de pensión universal, porque pues los precios del cobre están muy bien, ellos pueden financiar una parte importante, pero están volviendo a este tipo de esquema. En Costa Rica, pues copiamos las cosas muy lentos, somos lentos para copiar, dichosamente. Entonces, casi siempre que estamos copiando algún esquema, ya fracasa ya y nos damos cuenta que no vale la pena cambiar. Pero siento que tenemos un esquema que ha estado por más de 60 años vigente, ha sido funcional. Han pasado diferentes tipos de gobiernos y se ha mantenido el apoyo de los patronos, de los trabajadores y del Estado al esquema, y me parece que ese acuerdo que se hizo en el 2005 está muy vigente y que podemos continuar. Ahora yo les voy a hablar a ustedes como abogados en gran medida, y nosotros tenemos una responsabilidad con los usuarios y con los abogados y con toda la gente, y es que las críticas que se le hacen a la administración de las pensiones las tomamos muy en serio. Y entonces, si alguien quiere criticarnos y decirnos en qué estamos fallando, perfecto, pero que no nos golpeen en la confianza, porque ustedes conocen que para una empresa financiera, que esto es parte financiero, si usted no tiene argumentos para golpearla, entonces riega un rumor o alguna cosa así, como ustedes los han oído por montones, y que la nación es la principal, la que recibe con más complacencia ese tipo de rumores,
Y entonces los ven hasta en primera página de que ya el sistema está en problemas. Eso es golpear la confianza de una entidad financiera sin argumentos. Me parece, y vuelvo a repetir, que es muy importante para dejar esa parte aquí cerrada. La SUPEM, que no nos acompañó hoy, dijo en el 2010 el actual superintendente en la Asamblea Legislativa para regular el IBM, que el IBM quebraba en el 2015. No sé dónde están hoy, pero estamos muy fuertes. La reserva está creciendo en más de un 10% anual, que son montos de más de 130,000 millones de colones. Si los imaginamos y los ponemos juntos, son cantidades enormes, ¿verdad? Y además de eso, estamos en ese juego de tocar muy pocos intereses para continuar pagando la cuota. Yo no me voy a comprometer por los actuarios. Están haciendo otro estudio, tendremos estudios de actuarios. Lo que sí hay que hacer es tener muy claro cómo se analiza los resultados de un estudio. Y un estudio actuarial basado en balances actuariales no es un instrumento bueno para analizar el IBM. Dicho eso, quiero decirle que nosotros entonces, por el otro lado, estamos muy interesados en dar el mejor servicio posible, tanto a los usuarios directos, que son los pensionados, como a toda la gente que participa en el medio. Y eso, en uno de los aspectos más importantes y que tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la transparencia. Estamos tratando de automatizar los expedientes y los procesos, de manera que los expedientes estén digitalizados, los trámites estén automatizados y se simplifiquen los trámites. La idea aquí es que los abogados, cualquiera que sea, que tiene un cliente, va a tener, o pretendemos que tenga, en algunos casos ya lo hay, acceso a nuestros expedientes. Y en el caso de invalidez, con ciertas restricciones que los daría el juez, tendrían acceso a los expedientes médicos, muy restringido, porque eso es una historia que es muy personal y que debemos de tratarla confidencialmente. Entonces, esto nos daría una situación muy especial. Por ejemplo, nos decían que la mayor parte de las pensiones que se dan en sede judicial se dan sin una defensa apropiada de la caja. Yo podría, pues, decir que la defensa es así o asá, pero cuando usted tiene que los abogados de la caja tienen cantidades enormes de casos, es casi imposible. Y luego lo otro es que un expediente para defenderse la caja tiene que mandarlo a traer, digamos, a Miramar o a Ojancha. Ellos tienen que irlo a fotocopiar, lo fotocopian, después lo envían, que eso se tarda más de 15 días, para que le llegue al abogado que nos está defendiendo. Puede ser que le llegue después de que ya se dio la audiencia. Entonces, con este sistema, nosotros tendríamos, en el momento en que la persona presenta la solicitud, en ese momento ya está en el sistema. Tenemos que arreglar unas cosas internas para que tengamos centros de análisis bien serios. En este momento se están analizando en las sucursales, que creo que no es lo más conveniente, no tienen personal especializado. Nosotros queremos hacerlo más en centros regionales para que haya mayor especialización del análisis y ellos lo estarían recibiendo el mismo día que lo presenta el usuario. Pero lo otro es que si un abogado estuviera, si un usuario estuviera que no estuviera contento con la resolución porque fuera negativa, contrata un abogado, y entonces muchos abogados dicen, no, ¿para qué voy a trabajar en eso? Si son meses y años de eso. Yo le estoy diciendo que si podemos montar esto, ya casi estaba muy avanzado hace 4 años cuando a mí me separaron de la gerencia. Este es un proyecto que estaba ya, ahora lo retomo, casi que peor que como estaba, pero no importa. Yo sé que hay un equipo de gente en la caja que es muy capaz y que con solo que los dejen trabajar van a hacer un trabajo muy importante en esto en el futuro, sea quien esté ahí. Entonces, en este sentido, un abogado le llegan a plantear un caso
Y el abogado en su computadora simple y sencillamente accesa a la caja y ve qué hay. Y ve si vale la pena llevarlo, qué pasa, o puede conversar ya con términos. Y si lo lleva, hay una inscripción en la caja, en la corte, que le permite accesar la información de la corte. Entonces, nosotros pretendemos que también los abogados de la caja puedan defender los casos como corresponde, teniendo los expedientes nuestros y los expedientes judiciales. Esto es un cambio importante y quiero decirlo porque modifica un poco la forma en que habíamos venido, que ustedes habían tenido que venir operando, y estamos muy confiados en que esto se pueda hacer en un futuro no muy lejano. Entonces, el funcionamiento nos permitiría que los usuarios tengan acceso en línea para consultas y gestiones. Entonces, desde su teléfono, desde su computadora en la casa o en la oficina o en un centro de internet, por las personas que no tienen capacidad o no tienen acceso, llegan a un lugar donde hay acceso a internet y ahí se les da toda la información que requieran y pueden hacer las gestiones en línea. De manera que tenemos un trámite en que estamos requiriendo lo mínimo de papeles, porque nosotros podríamos tener acceso, digamos, al Registro Nacional y a otra serie de instituciones y ya no los tendríamos como hoy, que hay que hacer una certificación de la caja de que no es patrono o esto y lo otro, cuando nosotros somos la caja, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas ya no se justifican, tenemos que tomarla de los sistemas. Con la firma digital, creo yo que es el elemento más importante en que vamos a dar un salto grande. La firma digital nos va a permitir que en los lugares en que se estén tramitando pensiones haya alguien autorizado para enviar la información, y aunque el usuario no tenga firma digital, habrá gente, como una especie de agentes, que sí la estarían habilitados para introducir información en el sistema. De esa manera, queremos manifestar de manera clara y contundente que estamos comprometidos con la solidaridad, con la calidad de vida de la gente. O sea, queremos que tengan más años y más años de vida de calidad, y es una aspiración que tengamos un sistema de seguridad social muy sólido, muy fuerte para muchos años. Los sistemas de seguridad social no podemos decir que quiebran en tal fecha. Lo que hacemos es que nos proyectamos. Por ejemplo, ahora, ayer y hoy estábamos haciendo unos escenarios con los actuarios nuestros, con base en los estudios de la caja, y veíamos que, por ejemplo, si se aumenta, cada 5 años se aumenta un medio del 1%. Si aumentamos un 1%, a partir del 2020, distribuido entre los 3 que aportan, estaríamos llevando el sistema hasta 7 años más, completamente. Entonces, nuestra posición es tranquila, es responsable y es un poco a la tica ir viendo cómo nos va yendo, qué tipo de sociedad vamos a tener en el 2020 y si se requieren esos cambios, y en el momento en que se requieran, y eso sí pueden estar seguros, no va a haber intereses ni nada que afecte eso. Si hay que hacer cambios en el sistema, los haremos o los propondremos de inmediato. En este momento no hay elementos para estar en duda, y es un sistema que se va acomodando a la sociedad costarricense. Entonces, quiero decirles que ese es el mensaje, y estoy completamente a la orden para cualquier pregunta o consulta una vez que hayan terminado los compañeros. Muchas gracias.